Bendiciones, un saludo, queridos hermanos y hermanas, un abrazo de parte de su hermano en Cristo, el hermano Marlon Sánchez. Una vez más, estamos aquí para continuar en este maravilloso proceso de crecimiento espiritual a través del discipulado, compartiendo los conocimientos de la palabra del Señor con los nuevos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que este día nos corresponde la lección 6 de nuestro segundo nivel de la senda de entrenamiento de seguimiento y discipulado. Y hoy estaremos hablando de un tema muy necesario, muy importante, como todos los temas anteriores. Y este tema se trata sobre las responsabilidades de los miembros de la iglesia local. ¿Qué pasa cuando tú recibes a Cristo? Naces de nuevo y el Señor, a través del Espíritu Santo, te hace parte de la iglesia invisible, es decir, la iglesia que Dios conoce, que Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos, sus hijos que han creído en Él, los que Dios sabe. Pero también está la iglesia visible, que es la comunidad de fe a la que todos pertenecemos. Es la que todos podemos ver, la que representa el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, también cuando aceptas a Cristo, no solo formas parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia invisible, sino que también empiezas a formar parte de la iglesia como una comunidad de fe en la tierra. Y hay ciertas responsabilidades que tú debes de saber que son inherentes al hecho de ser cristiano, de haber recibido a Jesús como Salvador. Y esas son las responsabilidades de todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y es la iglesia del Señor. La iglesia de Dios postula que un creyente debe demostrar su dedicación al cuerpo de Cristo, siendo leal a Dios y a su iglesia. Cuando aceptamos ser miembros de una iglesia local, la misma se constituye en nuestra familia espiritual inmediata. Por eso es que nos llamamos entre cristianos hermanos. Y nos saludamos, Dios le bendiga, hermano, o bendiciones, hermano, porque al recibir a Cristo nos constituimos como parte de su cuerpo, una sola iglesia. Y al ser responsables, al ser miembros de la iglesia, obtenemos privilegios que desempeñamos, pero también responsabilidades. Y estas responsabilidades son las que vamos a hablar en esta lección. Vamos a ver a continuación algunas de las responsabilidades que todo creyente adquiere cuando acepta pertenecer a una comunidad de fe, o más conocido como una iglesia local. Y la primera responsabilidad que se adquiere es ser fiel en la asistencia a la iglesia. Y para eso yo quiero que tú me acompañes con tu Biblia y tu manual de discipulado. Siempre ten tu Biblia y tu manual a la mano. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Quiero que tú veas Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 42. Hechos 2, 42 al 47. Yo quiero que tú veas lo que la palabra del Señor nos enseña. Hechos 2, 42 al 47. Mira lo que dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos en este texto la vida de los primeros cristianos, de aquellos discípulos que convivieron con Jesús directamente y que se fueron a predicar y ganaron a otros discípulos que recibieron a Jesús como Salvador y Señor, reconociendo que Jesús era el Mesías prometido para Israel. Entonces, esta comunidad de fe, esta iglesia, este grupo de cristianos, dice el texto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia tenía dos grandes tipos de reuniones: reuniones en los hogares y reuniones generales. Ellos al principio se reunían en el templo. Dice el texto claramente que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ellos se reunían, se congregaban semanalmente en los hogares y en celebraciones generales en el templo. ¿Cuál templo? Bueno, pues es el templo en el que los judíos adoraban también. Había una parte amplia que permitía hacer reuniones grandes como las que la primera iglesia realizaba. Es decir, no es que ellos entraban al templo tal como se podría pensar, ya que ese templo tenía un espacio reducido porque era para ofrecer sacrificios. Entonces, lo que era amplio eran sus atrios, que eran las partes donde sí las personas podían circular. Pero la iglesia era numerosa, ya que se habían convertido muchos en esa época, pues ellos tenían reuniones en el hogar del templo, en un espacio amplio donde ellos podían reunirse. Pero adicional a eso se reunían en los hogares. ¿Cuál era el propósito de esto? Mantenerse unánimes, mantenerse en comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Compartir unos con otros. Entonces, el libro de los Hechos nos presenta la vida de los primeros cristianos y deja como ejemplo esta vida para nosotros hoy en día. El congregarse no era una práctica limitada solo para los cristianos de aquella época primitiva. Lo es también para nosotros en este tiempo y lo seguirá siendo para las generaciones que vienen más adelante. Por tanto, debemos asistir fielmente a las reuniones de nuestra iglesia. Es muy importante que tú, como nuevo discípulo, aprendas a disciplinarte y a apartar el tiempo que le corresponde a Dios. Así como apartas el tiempo para ir a trabajar, así como apartas el tiempo para descansar, así como apartas el tiempo para salir con tus amigos, para salir con tu familia, debes apartar el tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad congregarnos. También quiero compartirte Hebreos capítulo 10. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y vamos a leer del 23 al 25. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Léelo conmigo, por favor. 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El texto bíblico nos hace una exhortación clara. ¿Qué es una exhortación?
Una exhortación no es un regaño. Una exhortación es una invitación. Nos está motivando, nos está haciendo un llamado, nos está llamando para que prestemos atención y recordemos la importancia de congregarnos. Hay creyentes que tienen la mala costumbre de no congregarse. Quiero decirte que esa es una mala costumbre. Son cristianos, pero no se congregan nunca. Esa es una mala costumbre. Entonces, debemos de apartar el tiempo para ir a la iglesia, así como lo apartamos para trabajar, como lo apartamos para todas las cosas. Debemos ser fieles al Señor y apartar nuestro tiempo para congregarnos, porque eso permite que estemos en comunión. Olvídate de esa falsa doctrina que se mueve hoy en día, que la gente dice, yo soy cristiano, pero no necesito ir a la iglesia. En ningún versículo de la Biblia usted va a encontrar que el Señor diga, tú puedes ser cristiano, pero no necesitas reunirte con otros creyentes. Al contrario, la Biblia nos estimula a vivir en comunión, nos estimula a vivir en armonía, a vivir en coinonía, porque así nosotros somos fortalecidos en la fe, somos bendecidos a través de la adoración congregacional. Así que no te olvides que la primera responsabilidad de un miembro de la iglesia es ser fiel en la asistencia de las reuniones de su iglesia. Pero hay una segunda responsabilidad. Y esta segunda responsabilidad tiene que ver con sostener la iglesia hasta donde te sea posible. ¿Qué significa sostener a la iglesia hasta donde sea posible? Bueno, implica muchos aspectos, pero los más importantes son el aspecto espiritual, el aspecto moral y el aspecto económico, o el aspecto económico, moral y espiritual. Estos tres grandes aspectos son indispensables que nosotros como cristianos de la iglesia nos comprometamos al sostenimiento. Mira, la Biblia nos habla que como cristianos debemos sostener económicamente la obra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a sostener? Con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Yo quiero leerte Malaquías 3:10. Es un texto que posiblemente tú ya lo hayas leído, pero no está de más que lo leamos de nuevo para que seamos edificados a través de esta maravillosa palabra. Yo te lo voy a leer aquí. Malaquías, por favor, subráyalo tú también en tu Biblia para que sepas que esta es una responsabilidad del cristiano. En la primera parte del seguimiento hablamos acerca de la lección que se llama el privilegio de dar. Y ahí estudiamos las formas que Dios ha establecido para que los cristianos participen activamente sosteniendo el reino de Dios. Pero hoy queremos recordar este punto, y es que somos responsables de sostener nuestra iglesia económicamente hasta donde sea posible. Mira lo que dice Malaquías 3:10, es un texto muy conocido. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué lindo. Muchas veces este texto hay personas que no les gusta porque piensan que las cosas de Dios solo se tratan de dinero, pero es falso. Las cosas de Dios ocupan dinero, necesitan dinero porque hay que pagar la renta, hay que pagar agua, hay que pagar todos los servicios básicos. En el caso de la iglesia, se tiene que pagar terreno, se tiene que pagar las instalaciones, se está haciendo un pago mensual. Todos esos gastos son tomados de las ofrendas y de los diezmos que los hermanos dan. Así es que debemos sostener nosotros con nuestros diezmos y ofrendas la obra del Señor. También debemos nosotros sostener la iglesia moralmente. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermano? ¿Cómo podemos dar un apoyo moral a la iglesia? Bueno,
no andar hablando mal de nuestra iglesia, no andar hablando mal de nuestros hermanos en Cristo, no andar levantando calumnias contra nuestros hermanos de la iglesia. Porque si yo soy cristiano y pertenezco a una comunidad de fe, esos hermanos son mi familia espiritual en Cristo Jesús. Por tanto, yo debo de evitar andar hablando mal de ellos o levantando calumnias, falsos testimonios, todas esas cosas que dañan la integridad moral de las personas. Eso no es agradable. Lamentablemente en esta época hay una actitud tan negativa en muchos cristianos que les encanta andar hablando mal de otros, les encanta andar inventando cuentos, historias para perjudicar la vida de otro. Eso es del diablo, hermano. Eso no es de Dios. Si usted tiene dudas sobre algún hermano, acérquesele y con amor pregúntele. Si es que en caso le importa la situación o si es que en caso usted le va a ayudar a mejorar al hermano. Pero debemos nosotros de apoyar moralmente nuestra iglesia, no hablando mal de los hermanos en Cristo. Este acto de hablar mal y de andar levantando calumnias es algo que Dios aborrece, hermano. Muchas veces podemos cometer este error por no saber de la Biblia. Mira lo que dice Proverbios, acompáñame. Vamos a ir al libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo 6 de Proverbios. Acompáñenme. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Mira lo que dice la palabra. No lo digo yo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Mira, número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Queridos hermanos, esto es abominable delante de Dios. Andar sembrando cizaña entre los hermanos, andar generando enemistad entre los hermanos, eso es desagradable delante de Dios. Hermanitos lindos, no cometamos ese pecado. A Dios le parece abominable, aborrece Dios esa clase de comportamientos. Contrario a eso, hablemos bien de nuestros hermanos. Veamos lo positivo en lugar de enfocarnos en lo negativo. Felicitemos a aquel que está luchando, no es perfecto, pero está caminando. Nuestra iglesia no es perfecta, pero estamos tratando de caminar con Cristo. Apoyémonos unos a otros. De eso se trata el evangelio de Cristo. Pero también nosotros debemos apoyar espiritualmente. ¿Y cómo vamos a apoyar espiritualmente a la iglesia? Toda vez que la iglesia lo requiera. Debemos apoyarla con nuestras oraciones. Debemos apoyarla ayunando. Debemos apoyarla buscando de Dios, sirviendo en los diferentes ministerios de la iglesia. Debemos apoyarla congregándonos, ayudando en todo lo que se pueda. Debemos orar por los proyectos de expansión del evangelio. Hechos, vamos al Nuevo Testamento de regreso, capítulo 4, por favor, Hechos 4, acompáñame a Hechos de los Apóstoles en su capítulo 4 y vamos a leer el versículo 23, Hechos 4, 23, acompáñeme, por favor, siempre con su Biblia en mano para que podamos leer lo que la Escritura dice. Hechos 4. Vamos a leer el versículo 23 hasta el 31. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste,
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungisteis, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué maravillosa lectura. Ahí tenemos un grupo de creyentes orando para que conceda el Señor autoridad y poder, valentía para predicar la palabra del evangelio. Ellos estaban comenzando a ser perseguidos ya por la secta de los judíos, por varias sectas de los judíos, por los sumos sacerdotes, los saduceos, los fariseos. Ellos estaban empezando a sentir la oposición y el ataque, y ahora ellos empiezan a orar para que Dios conceda respaldo, denuedo y valor para que estemos llenos del Espíritu y podamos predicar. En lugar de criticar el trabajo de los hermanos, ora por ellos para que sean ellos bendecidos. Y otra de las responsabilidades que tenemos es respetar y ser leales a nuestros líderes de la iglesia. Una de las preguntas que debemos hacernos es, pero hermano, ¿por qué debo yo obedecer a mi líder? ¿Por qué yo debo obedecer a los líderes? ¿Acaso que no debo de obedecer solamente al Señor? Claro que debemos obedecer al Señor en primer lugar, pero el Señor ha puesto líderes para nuestra edificación, para nuestro cuidado espiritual. Mira lo que dice Tesalonicenses, acompáñame por favor a Tesalonicenses. Vamos a ver el capítulo 5 de Tesalonicenses. Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Os rogamos, hermanos, mira lo que dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y entre los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vea qué interesante. Esta es una instrucción apostólica donde se nos ordena o se nos exhorta, se nos ruega que reconozcamos a los que trabajan en el Señor y que nosotros los tengamos en mucha estima y amor. Entonces, el Señor ha dejado líderes en las iglesias. Esos líderes debemos de respetarlos, debemos de amarlos, debemos de cuidarlos y debemos de apoyarlos, porque han sido nombrados para que ellos sean quienes nos presiden en el Señor, para que ellos sean quienes nos amonestan en el Señor, porque muchas veces necesitamos que nos llamen la atención cuando hacemos algo que no es grato delante de Dios, y son los líderes los que tienen que hacer ese trabajo. Así es que parte de nuestra responsabilidad es respetar a esos líderes obedeciéndoles. También debemos reconocer que esos líderes son los que trabajan entre nosotros. Ellos son servidores de Dios con buena disposición. Ellos son líderes que ayudan a llevar la obra de Dios adelante. Y también estos líderes nos presiden en el Señor. ¿Qué significa eso? Nos guían,
nos dirigen. Ellos van delante de nosotros, dándonos un buen ejemplo, animándonos y apoyándonos, pero también nos amonestan. ¿Qué es eso? Nos advierten, nos corrigen, nos disciplinan si es necesario para nuestro bien. Así es que no olvides respetar y ser leal a los líderes de nuestra iglesia. Finalmente, quiero decirte que no podemos decir que amamos a Cristo si no amamos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y si nosotros no amamos a nuestros hermanos de la iglesia, no estamos amando a los miembros del cuerpo de Cristo. Acordémonos que demostramos nuestra dedicación al cuerpo de Cristo siendo leales a Dios y a la iglesia. Ahora quiero darte algunas actividades que puedes realizar con el nuevo convertido. En primer lugar, ayúdale a elaborar una lista de actividades que le pueden ayudar a ser un cristiano responsable en su iglesia local. Siéntate con él y conversa y dile, hermano, ¿qué actividades cree usted que le pueden ayudar a mejorar? Recomiéndale tú congregarse, asistir a los cultos de oración, involucrarse a servir en algún ministerio. Si no se ha bautizado, bautizarse. Que aparte tiempo para ser fiel en las reuniones. Todo eso es muy importante. Ayúdale a elaborar esa lista para que él adquiera nuevos hábitos, nuevas costumbres, que no tenga la costumbre de aquellos que no se congregan. Al contrario, que tenga un hábito de congregarse de forma saludable, de forma frecuente. Pueden hacer también un plan de actividades que ayude al crecimiento de su vida espiritual, al crecimiento de la iglesia, ¿sí? Pueden platicar con su líder cercano para ver de qué manera ustedes pueden colaborar ganando a otros para Cristo, invitando a otros a los servicios de nuestra iglesia. Es muy importante que nos involucremos activamente en la obra del Señor para que así podamos ser verdaderos discípulos. Amados, gracias por su tiempo. Por favor, no dejemos a los nuevos convertidos. Ellos nos necesitan que les guiemos, que les instruyamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Hagámoslo. Yo sé que este trabajo no es fácil, requiere tiempo, requiere oración, requiere dedicación, invertir, pero el Señor recompensará a cada uno de nosotros conforme a sus riquezas. En gloria, dice la palabra, en Cristo Jesús. Que el Señor me les bendiga a todos. Un abrazo y sigamos adelante siempre con Cristo hasta el final, haciendo discípulos. Dios les bendiga.